acompañe. Vamos a estar hablando algunos versículos, mantenga su Biblia abierta, pero el tema que vamos a desarrollar hoy es la unidad según la Biblia. Sentí el compromiso de parte de Dios ardiendo en mi corazón, amén, para hablar este tema en esta preciosa noche, para así ver lo que dice la Biblia y cómo el Señor nos enseña, amado, a estar juntos, unánimes, amén, haciendo la voluntad del Todopoderoso. Cuando nosotros hablamos, amado, de unidad, quiero que busque Juan capítulo 17, verso 21, amén, para que miremos la oración que hizo Jesús cuando estaba orando al Padre por los discípulos y por todos los que creeríamos en Él, cómo Él clamó, amén, para estar unidos, para estar juntos, haciendo la voluntad del Todopoderoso. Pero hay un objetivo que queremos hoy revelar para que usted pueda oír. Dice que el discípulo comprenda que la unidad es una obra del Espíritu Santo. O sea, la unidad no puede suceder si el Espíritu Santo no está obrando. O sea, necesitamos, como hablaban el domingo, obedecer la voz del Espíritu Santo. Habla a través de la Escritura, habla audible y también hay un sentir muy fuerte y convincente dentro de nosotros de que nos hace entender lo que es hacer la voluntad del Señor. Dice que la unidad es una obra del Espíritu Santo, indispensable para el crecimiento espiritual, personal y de la iglesia. Mire qué tremendo, amado, lo importante que es la unidad. ¿Por qué es tan importante? Porque es algo que va a producir crecimiento espiritual personal. O sea, yo voy a crecer espiritualmente y no solo yo, sino la iglesia también crecerá. Y vamos ya mismo a llegar a lo que es buscar un ejemplo bíblico, que es el modo de estudio, para que podamos ver cómo la Escritura nos enseña el principio de la iglesia. Cómo fue que ellos obedecieron la oración y la instrucción de Jesús y vieron un resultado de un avivamiento palpable en la comunidad, amado, porque recuerde que la comunidad nos están mirando. Tenemos una nube de testigos que nos están viendo. Tenemos amigos que nos están examinando y los amigos están mirando qué está pasando en la iglesia, qué está sucediendo con los creyentes, qué está pasando con los seguidores de Cristo. ¿Quién me lee Juan capítulo 17, verso 21? Rápido, por favor. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la unidad da un testimonio ante el mundo, amado. El mundo va a ver. Es imposible estar unido si no está Dios, amado. Usted sabe que si algo hace el enemigo es formar problemas, revoluce para que no haya unidad. Las empresas, lo que es equipos, hablando, amén, lo que es en el área que ejerce la humanidad, el trabajo, el deporte. Si ellos no están unidos, amado, no pueden ganar una victoria. Hablando de lo que es el baloncesto, si el equipo, hay división entre ellos, hay discordia entre ellos, pierden ese juego. Pero si todos se comprometen juntos, tenemos que esforzarnos uno a nosotros. Y cada uno hace la parte que le corresponde, amado, va a haber una victoria. Tiene que estar a tu lado, va a haber una victoria. Pero tiene que haber unidad. Y es lo que estamos aprendiendo hoy. Para que todos sean uno. La oración de Jesús revela que la unidad no es opcional. Es el anhelo del corazón de Cristo para la iglesia. Es el anhelo. Cuando Jesús oraba, amén, por la iglesia y por los creyentes que creeríamos en Él, oró por la unidad, que sean uno. Amén. Ahora bien, amado, cuando miramos este verso que la hermana leyó, podemos reflexionar en si estoy contribuyendo a la unidad
o a la división. Porque es una manera de autoexaminarnos, amados, a través de la Escritura y ver en nosotros mismos en qué yo estoy contribuyendo. Si estoy contribuyendo a la unidad o a la división, mis palabras edifican o destruyen. Mire qué tremendo, amado, es la responsabilidad aún cuando hablamos. Si nuestras palabras están edificando o están destruyendo. O sea, es una manera de nosotros meditar en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, si está edificando o está destruyendo. Y quiero recalcar, amado, que la palabra es para bendición. La palabra me edifica, la palabra me enseña. La utilidad de la palabra y la inspiración la vemos cuando Pablo le aconsejó a aquel joven pastor y le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración viene de Dios. Ahora la utilidad de la palabra y es útil para enseñar, para redarguir, que esa palabra redarguir es confrontar. O sea, la palabra me redarguye, me confronta. Ahora esa confrontación me corrige y ahora esa corrección me instruye. Ahora yo sé el mejor. Usted ve lo que hace la palabra, amado. Que la palabra en ninguna manera destruye mi vida de crecimiento. Sí destruye aquellos hábitos que antes hacían o que no le agradaban a Dios. Son destruidos por el martillo. Cuando Jeremías hablaba, cuando dijo, no es mi palabra como llama de fuego y como martillo que quebranta la piedra. O sea, esas partes duras en nuestra vida, la palabra y la eficacia de la misma va a romper esas partes que Dios quiere quitar de nuestra vida. Pero la palabra produce en mi vida edificación, produce crecimiento. La palabra, como dijo el apóstol Pedro, amén, Pedro, cuando hablaba de la palabra, dijo, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea que esa palabra me va a dar crecimiento, esa palabra me va a dar madurez, esa palabra me va a dar experiencia, esa palabra me va a ayudar a perfeccionar en mi vida las áreas que Dios quiere, amén, perfeccionar. Miremos lo que dice Efesios capítulo 3. Aquí vamos a tocar ahora la unidad, es una responsabilidad espiritual. Es una responsabilidad que cada uno de los que estamos aquí oyendo tenemos que llevar a la práctica por más fuerza que el enemigo quiera hacer en nuestra vida para romperla, amado. Y no solamente estamos hablando de la unidad como iglesia, amado. Amén. Estamos hablando de la unidad en todos los aspectos porque nos está mirando el mundo y el mundo lo que está mirando es a ver si estamos viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, estamos viviendo de acuerdo a los principios del Señor y por lo tal tenemos en esta noche que reflexionar sobre esta temática de lo que es la unidad. ¿Quién me lee Efesios capítulo 3, por favor? Perdón, 4:3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, o 4:3, perdón. Sí, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pablo entendía, amado, que para que la iglesia fuera efectiva, siguió estableciendo el mismo principio que Cristo le enseñó a los discípulos. Usted sabe que la Biblia dice en el capítulo 1 de los Hechos, amén, que Cristo en el verso 4 le habla a los discípulos con claridad y le dice que tienen que esperar la promesa. ¿De qué promesa estaba hablando? Del Espíritu Santo. Esa era la promesa que él hablaba. Y él le dice, esperen, o sea, no hagan nada sin recibir el Espíritu Santo. Revelando la necesidad nuestra como creyentes, que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para ser efectivos, amén, en la función que Dios nos manda o nos delega en hacer. Sin el Espíritu Santo vamos a fracasar, amado. Por eso Cristo le dice, esperen.
¿sabe? No se muevan, no hagan nada hasta que haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. Verso 8, amén, de ese capítulo 1, cuando habla, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La enseñanza que Cristo ya la había hablado en Juan cuando habló del Espíritu Santo, ahora sí va a llevar evidente, pero algo necesitaba suceder para que la manifestación viniera sobre cada uno de ellos. El verso 2 dice que ellos estaban juntos. Amén. El capítulo 2 de los Hechos dice que ellos estaban juntos y unánimes. Dos cosas muy importantes para la manifestación, amado. Cristo en una ocasión le enseñaba a los discípulos y a los que lo estaban oyendo, dijo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa, a ver, seguimos hablando de la unidad. No está hablando de un individuo, está hablando de dos. Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, o sea, hay una unidad, estamos de acuerdo en lo que vamos a orar. No vamos a permitir que el enemigo divida, no vamos a permitir que el enemigo logre su objetivo, porque él sabe, él conoce la Biblia, el enemigo conoce la Biblia, amado. Entonces una de las cosas que el enemigo quiere sembrar es la división. Una de las cosas que el enemigo quiere sembrar es la contienda. Y ahí es donde nosotros miramos el principio escritural de que la Biblia nos enseña para romper con eso, amado. Y una de las cosas que nosotros necesitamos, como hablaban el domingo, es obedecer. Obedecer el consejo de Dios. Y el consejo de Dios que nos está enseñando en esta preciosa noche es tocante a la unidad, amado, de que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa, Dios lo hará allá en los cielos. El enemigo sabe eso, amado. ¿Por qué usted cree que él quiere poner división? Y ahí donde viene, yo lo hago mejor. Y eso es el enemigo, amado. Fulano está haciendo algo y viene fulanito y dice, yo lo hago mejor. Fulano está haciendo algo y viene fulanito y dice, yo lo hago mejor. Y eso es lo que el enemigo quiere sembrar, amado. Y vamos a ver a través del desarrollo de este estudio de cómo esa actitud, amado, qué es lo que trae y qué es lo que sucede. Pero hoy vamos a aprender a romper con eso, amado. Vamos a aprender a obedecer el consejo de Dios, amén, de lo que nos enseña la Biblia. Los discípulos dice que estaban juntos, ¿verdad que sí? Que alguien me lo busque, Hechos capítulo 2. ¿Quién lo tiene? El verso 1, amada. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Dice que estaban como. Unánimes todos juntos. O sea, cuando hablamos de unánimes, estamos hablando de unidad. Usted ve el principio que Cristo nos está enseñando sobre la unanimidad. Tenemos que estar unidos, o sea, juntos. Cuando hablamos de juntos, hablamos de uno al lado del otro. Y no solo que tú estás al lado mío, porque hay gente que puede estar junta, ¿ves? Pero no estar unida. Usted puede estar ahora mismo, ¿verdad? Dios bendiga que el matrimonio, bendiga a Samuel, su esposo y cada uno de los hermanos que aquí está. Pero usted puede estar al lado de la persona, pero no quiere decir que está unida. Por eso me gusta este verso, porque utiliza dos palabras fundamentales. Utiliza lo que es juntos, pero primero dice unánimes y juntos. O sea, estamos trancados orando por una cosa. Estamos trancados, aquí estamos en oración, ya cumplimos 2 meses en este mes para gloria de Dios. Y todos estamos orando por una misma cosa. Que Dios avive la obra, que Dios rompa cadenas, que Dios liberte, que Dios restaure, que Dios transforme, que Dios haga lo imposible posible. Y usted ve cada uno de los que estamos, nos unimos, amén, a clamar por esta misma cosa, que Dios fortalezca, que Dios consuele, que Dios supla. Y cada uno está unánime, amén, pidiéndole al Padre una cosa. Y eso va a traer un resultado, mi amado, porque cuando estamos de esta manera unidos, no le estamos permitiendo al enemigo por ninguna manera entrar, amén, a tratar de obstaculizar o de oponerse. Y eso siempre va a haber oposición. Pero cuando la iglesia está junta, cuando la iglesia está unida,
combatiendo contra ese enemigo que quiere poner sentimientos que no son de Dios, que quiere poner cosas que no son de Dios. Y yo le digo, no, amado, ven, únete, júntate a mí, vamos a orar por esa situación. Vente, ahí derribamos esa muralla del enemigo. Vamos a clamar por este propósito. Vamos a orar, la oración es poderosa, la oración es eficaz, dice la Biblia y nos enseña la eficacia, amén, de la oración, pero tiene que haber unanimidad, amado. Tenemos que estar unánime, tenemos que estar juntos. Por eso estamos viendo aquí un ejemplo práctico a través de esta lectura. Estamos viendo un ejemplo práctico. O sea, estos discípulos no solamente tenían el conocimiento. Recuerde que ahora mismo usted está recibiendo un conocimiento. Estos discípulos no solamente sabían que tenían que estar unidos. No solamente sabían que tenían que estar juntos. Estos discípulos, además de conocer y tener el conocimiento, ahora lo estaban llevando a una práctica. Y ahí es donde vienen los resultados. Cuando hay práctica, o sea, acción del consejo que recibo, veo resultados. En una ocasión yo veía a un varón que él llegó, estaba con mi hijo, y yo lo veía que estaba de esquina en esquina hablando, y veía a los otros entrenando. ¿Qué pasa? Que aquel que estaba de esquina en esquina hablando se fue igual. Se fue igual, amado. Porque solamente ¿qué estaba haciendo? Hablando. Pero los otros, mientras él les hablaba, entrenaban. ¿Saben? Lo que les hablaba a él no los confundía o los turbaba para ellos dejar de entrenar. Sino que lo escuchaban, sí, seguían ahí, entrenando. Amén. Porque ellos querían ver un resultado. O sea, yo no solamente hablando voy a ver resultados. O sea, tengo que accionar. Tengo que ejercitarme. La Biblia habla de ejercicio espiritual. Amén. Cómo nosotros nos ejercitamos por medio de la obediencia a la palabra. Somos ejercitados. Y hoy Dios nos está hablando, amado, de la unidad. Porque vamos a ver la bendición y la estamos viendo ya. Amén, aquí en este capítulo que estamos desarrollando, cómo esa acción de desobediencia va a traer un resultado, amado. Usted ve que la unidad trae resultados. Lo vamos a ver ahora. Luego, después de ellos estar unánimes, luego después de ellos estar juntos, van a ver un resultado. Pero mire esto, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no se crea por esfuerzo humano. Se guarda con humildad, paciencia y amor. Si yo quiero unidad, amado, yo tengo que guardarla con paciencia, con humildad y con amor. ¿Por qué razón? Porque si yo no tengo humildad, si yo no tengo paciencia, si yo no tengo amor, que cuando usted busca, estos son características del fruto del Espíritu que deben de estar en nosotros. Si yo no tengo eso, voy a traer acciones. Vaya preparando el micrófono, que mi hermano tiene la mano levantada, que quiere compartir con nosotros. A mí, mi hermano Samuel. Va a suceder que va a traer división. Pastor, Dios bendiga. Amén. Escúcheme, pero me gustaría que lean 1 Corintios 1:10, pero también Hechos 2:42 y 44. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Pero después, cuando tenga tiempo. Amén. Léalo. ¿Quién lo tiene? Hermana Eva, ya. Léalo, amada, por favor. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas... Eso es. Eso. Hechos Perseveraban. Hechos 2:42, sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis
todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis permanentemente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén, perfectamente unidos, eso es, gloria al Señor. Amén, qué lindo es el Señor, amén. Esos versículos nosotros íbamos a tocarlos ya mismito, pero gloria a Dios que ya se tocaron ahora, sí, porque tiene que ver con el desarrollo de estudio, te lo tenemos todo aquí. Amén, pero mira, amado, la unidad es algo muy vital. Gracias a mi hermano Samuel por la aportación. Amén, pero la unidad es algo muy vital. La unidad no se crea por esfuerzo humano, se guarda con humildad, paciencia y amor. Ahora, evitar chismes y contienda, eso es una de las cosas que tenemos que evitar para que haya unidad. Porque si usted nota, amado, el versículo que leyeron de 1 Corintios, ahí pasó una situación. Por eso Pablo, a través del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu le revela, amén, y lleva la enseñanza a la iglesia, porque ese es el propósito de Dios, enseñar la iglesia. ¿Qué era lo que pasaba? Estaban divididos. Unos decían que eran de Cefa, unos decían que eran de Apolos, amén, otros decían que eran de Pablo y otros decían que eran de Cristo. Había una división en Corintio, amado. ¿Y cómo se solucionó esa división? Por medio de la enseñanza de la palabra. Por eso yo quiero, amado, volver a recalcar ese versículo, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para confrontar. La enseñanza que Pablo le estaba dando a la iglesia pudo confrontar la actitud que ellos tenían, y ahora ellos no fueron soberbios ni orgullosos, sino que con humildad aceptaron el consejo de Dios a través del apóstol Pablo y solucionaron ese problema que había en Corintio. Porque cuando usted mira 2 de Corintios se va a dar de cuenta que la primera carta fue efectiva. Se había visto un resultado, habían quitado el pecador, ellos habían tomado acción, porque en la segunda carta usted puede ver el contenido y lo estudia con diligencia y se va a dar de cuenta que les toca en esa segunda carta otros asuntos, o sea, que es decir que los primeros asuntos se habían resuelto. Ahora estaba tocando con un asunto que también estaba trayendo división, y es en el capítulo 2 que habla de la falta de perdón. Porque si algo sucede, amado, para que haya división, es falta de perdón. Porque la falta de perdón trae una raíz de amargura. Ahora yo me hago enemigo de aquel que me hizo daño. No, que me perdone a mí. Ahí empieza el ego. No, que me pida perdón a mí. A mí fue que me ofendió. Y el único que se goza de todo esto es el enemigo, amado. Porque mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 18, verso 15. ¿Quién me lo lee? Estamos siendo enseñados sobre unidad. Estamos viendo las consecuencias que vienen cuando no hay unidad. Y estamos viendo los resultados que vienen cuando nosotros obedecemos el consejo de Dios para volver a la unidad que Cristo oró en el capítulo 17. Mateo 18, 15. ¿Quién lo tiene? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué tremenda enseñanza, amados, porque cuando nosotros miramos el consejo de Jesús, es la manera de romper con la división y la desunidad, que es la palabra contraria. Porque mira, el consejo dice, si tu hermano peca contra ti, hablamos que hay que evitar chismes y contienda. Porque cuando yo no hago esto que dice aquí, me voy donde fulano, y como estoy herido, y como me siento golpeado, no entiendo la maquinación del enemigo en ese momento, voy donde fulano a derramarme. Pero cuando me estoy derramando, no es para edificarlo, no es para hablarle palabras que lo van a animar a ser mejor en Dios, sino es para decirle todo lo que yo siento negativo de aquella persona que yo siento que me ofendió. Y digo, fulano, mira cómo me trató. Fulana, mira cómo me trató. Y eso empiezo a contaminar el oído al otro. Por eso dice que hay que evitar chismes y contienda, porque esto es lo que trae la división en medio, amén, de la congregación
Y no solo en medio de la congregación, también en la familia, amado, porque cuando nosotros vamos a la situación que pasó con Moisés, Aarón y su hermana, usted sabe que eso era una familia. Ellos eran hermanos verdaderamente. Amén. Estamos hablando ahora de un vínculo familiar, pero aún en medio de la familia, amén, la hermana de Moisés murmuró. Y Dios, dice la Biblia, que Dios lo oyó. Amado, eso es grave delante de Dios. A veces nosotros miramos el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, y estos pecados pues los ponemos de una manera. Y yo quiero decirle que toda desobediencia es pecado delante de Dios. Toda desobediencia, amén, es pecado delante de Dios. Cuando nosotros decidimos desobedecer, ya hemos pecado delante de Dios. ¿Qué debemos hacer, pastor? Tirarnos de rodillas. Señor, perdóname. Y si en el lugar que estoy no me puedo arrodillar, humille ese corazón en lo que Dios mira. Un corazón contrito y humillado. Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, ayúdame. Yo no quiero ser así. Y esta es la actitud, amado, que cuando nosotros hacemos de esta manera vemos resultados. Porque el resultado viene porque hubo una restauración, hubo una confesión. Yo, amén, he dicho delante de Dios lo que siento, y esto va a traer un resultado bueno, porque ahora yo me voy a unir a aquella persona que yo ofendí. Porque Moisés perdonó a su hermana. ¿Cómo yo sé que Moisés la perdonó? Oró a Dios por ella. ¿Quién va a orar por una persona que está hablando mal? Un cristiano, diga conmigo, un cristiano. Ahora, ¿qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Y nosotros hablamos que es un imitador. O sea, vamos a imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús que nosotros hiciéramos? Que oráramos. ¿Por quién? Por nuestros enemigos. ¿Por quién? Por los que nos ultrajan, por los que nos calumnian. Que oremos a Dios, porque el bien que va a hacer, mi amado, va a vencer el mal. O sea que cuando uno está bajo estas situaciones, porque estamos hablando de evitar lo que es, recuérdese que estamos todavía desarrollando ese versículo, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén, es un mandato de Dios para nosotros que guardemos esa unidad, ese vínculo de la unidad, como dice en Espíritu en el vínculo de la paz, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Es un reto para nosotros, una enseñanza que nos toca a nosotros con toda nuestra fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. Amén, obedecer este principio escritural en guardar esa unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Y una de las cosas que tenemos que hacer para evitar es eso, porque no se pudo mover, amado, el pueblo no se pudo mover. ¿Cuántos días tuvo el pueblo detenido? Un valiente que me diga, el hermano Samuel. ¿Cuántos días estuvo? 7 días. Se detuvieron, amado. ¿Pero por qué sucedió eso? Por la murmuración. Dice que Dios oyó. A veces eso lo simplificamos. Murmurar no es nada. Dile que está a tu lado, Dios te está oyendo. Dile, Dios te está oyendo. Dios nos está oyendo. Porque esto es a todo, amado. La palabra no es para una persona. La palabra diga que es para todos nosotros. Todos aquí estamos siendo enseñados, porque la situación que vivió María nos da una enseñanza que no importa el cargo que yo pueda tener, si yo murmuro, estoy mal delante de Dios. Bíblicamente María tenía un cargo delante de Dios, amado. María era la hermana de Moisés. María se miraba como un ejemplo, pero se enalteció mucho y ahora habló del hombre que Dios había puesto. ¿Y qué dijo de ese hombre? Murmuró y Dios lo oyó. Amén. Vino la consecuencia, que eso es lo que vamos a ver. Las consecuencias cuando nosotros no guardamos, como dice aquí, es una solicitud, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, nos toca a nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos guardar? Evitar. Diga conmigo, evitar. Hay cosas que tengo que evitar, porque si yo no las evito, eso va a romper el vínculo de la paz, va a romper la unidad, porque va a traer ahora desunidad, como pasó en ese momento, amén, que está registrado en la Biblia para nuestra enseñanza, de cómo el pueblo se detuvo, hubo una consecuencia, y esa consecuencia fue que el pueblo se detuvo por 7 días,
Pero vemos un hombre de Dios que oró a Dios para que ella fuera restaurada. El micrófono por aquí, amado. Santo. Ahí está, amado, se hizo daño. Gloria al Señor. Ve, amado. Evitar chismes y contienda era lo que pasaba en Corintios. Y fue lo que Pablo hizo. Dio el consejo de la palabra. Y me gusta, amado, la actitud de los corintios. Porque si usted nota, fueron 2 cartas, pero cuando usted estudia el contenido de ambas cartas, se va a dar de cuenta el resultado en 2 de Corintios, cómo Pablo toca otros temas. No toca los temas, amén, que él había tocado en 1 de Corintios, porque ellos obedecieron el consejo. Diga conmigo, crecieron. ¿Cuántos se acuerdan crecimiento espiritual? Dejando lo que es de niño. Porque para crecer hay que dejar lo que es de niño, amado. Porque si no dejamos lo que es de niño, no vamos a crecer. Pablo lo dijo, dejando lo que es de niño. Yo pude crecer. Crecí porque dejé lo que era de niño. Ahora el primer principio que vemos, amado, para lo que es mantener la unidad, esto que dijo Jesús en el capítulo 18 me ayuda a mantener el vínculo de la paz, guardando esa unidad. ¿Cómo? Mi hermano me ha ofendido. No voy a ir donde fulano a derramarme delante de él lo que me hizo, porque eso no va a ayudar. Eso va a empeorar la cosa, porque ahora fulano, si tenía un buen concepto de mí, ahora fui calumniado o fui difamado. Amén. Y la buena opinión que tenía fulano de mí ya no la tiene porque escuchó a fulano que le dijo algo que no era correcto. Y ahí es donde el principio escritural nos lleva para romper con aquello que quiere traer desunidad. ¿Qué debe de hacer? Si tu hermano pecó contra ti, ve donde él y repréndelo. Te lo llevas aparte, te vas aparte. Nadie tiene que saberlo, tú y él. Y le dice lo que pasó. Mira, pasó esto, con amor, con humildad. Tampoco es que voy a ir con arrogancia, con humildad, con respeto, como la Biblia dice, y busco esa solución, y busco esa reconciliación. Dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Ahora, si te oyere, has ganado a tu hermano. Usted ve la desunidad que trató de meterle el enemigo. Ahora, por medio de la sabiduría de Dios, pude traer unidad nuevamente y no le dimos lugar al enemigo. Destruimos la maquinación, destruimos la artimaña por medio de la palabra de Dios, amado. ¿Cómo podemos destruir las artimañas del enemigo? Por medio de la palabra. Y usted sabe cuánta gente está desunida por la falta de perdón. Usted sabe cuántos hogares están desunidos por la falta de perdón. Hoy estamos hablando de unidad, amado. Y la unidad es algo que al enemigo no le gusta, amado. Y sin embargo, las tinieblas están unidas. A él no le gusta la unidad, pero él trabaja unido con aquellos demonios que trabajan con él, aquella tercera parte que se dejó convencer, trabajan unidos para destruir, amado, para traer desunidad, para traer cosas que no son. Por eso dice, amado, en este principio, para guardar el vínculo de lo que es el de la paz, dice, evita el chisme y la contienda. Practica la mansedumbre. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, me han ofendido. He sentido el espíritu del príncipe contra mi vida. Yo me acuerdo una vez en un trabajo, amado, que un jefe se levantó contra mi vida de una manera infernal. Eso era un principado fuerte. Yo lo que hacía era cantar en el tro alabanza. Y yo de momento siento una fuerza maligna de parte detrás de mí. Y cuando yo miro para atrás veo ese hombre furioso. Y ya el Señor me había dado la revelación de lo que estaba pasando. Me dijo, no quiero que cante. Y yo dije, Señor, dentro de mí, ¿ves? Porque uno tiene que tener mansedumbre. Dentro de mí dije, Señor, reprende el diablo. ¿Cómo que yo no puedo alabar a Dios? Si el otro jefe me había dado permiso, yo estoy trabajando, hago mi % bien, hago lo que estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver lo que hace practicar la mansedumbre. Esto era yo conversando con Dios. ¿Ves? Yo no le dije eso a él, amado. Yo estoy conversando con Dios, porque dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar.
Ahora, ¿cómo yo no dejo mi lugar? La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Me sentí mal porque yo no estaba haciendo nada malo. Había gente escuchando reggaetón, había gente escuchando bachata, había gente que hasta bailaba y hacía cuantas cosas y yo los veía igual. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Era yo conversando con Dios, que yo te estoy alabando en este tro. Amén. Y a mí me prohíban que yo alabe a Dios. Mira aquel bailando, Señor, ten misericordia de fulano. ¿Y sabe lo que yo hice, amado? Empleé, o lo que practiqué, como dice ahí, la mansedumbre. Y vi un resultado. Porque empecé a alabar a Dios con sabiduría. Señor, Él no quiere que yo alabe a Dios gritando. Te voy a alabar desde mi corazón. Usted sabe que a mí me gusta alabarlo gritando. Pero para evitar, voy a alabarte aquí en el corazón, amado. ¿Y sabes qué pasó? Después de eso, había un supervisor que se llamaba Jesús. Ay, aleluya. Cuánto le dan la gloria a Dios. No se me olvide el nombre de ese supervisor porque se llamaba, o se llama porque Él está vivo. Se llama Jesús. Y él se acercó y me dijo, ¿qué está pasando? Porque ellos me veían contento, alabando a Dios, se gozaban. Y yo le dije, no, fue que me prohibieron. No, usted siga alabando a Dios. Cuando Jesús me dijo eso, yo empecé de nuevo, gloria a Dios, alabando a Dios, llenando el trono, amado. Y el varón vino de nuevo. Pero Jesús lo vio. Qué tremendo. Yo cuando Dios me dio esta experiencia, porque se llama Jesús, Jesús lo vio y le dijo, no, Él no está haciendo nada malo. Yo le dije que alabara a Dios. ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios? Usted ve que la mansedumbre, amado, hace cesar grandes ofensas. Pero usted se imagina que yo me pusiera, Señor, te reprenda. A mí me llegó a pasar eso. Yo se lo he contado en otras experiencias. Pero yo crecí, diga conmigo, yo crecí. Yo se lo decía así a la gente, mire, Señor, te reprenda. Y Dios me enseñó, no, la mansedumbre. Sí, tú puedes reprender ese espíritu en el nombre de Jesús, pero con mansedumbre, porque ellos ven la actitud. Y ellos piensan que a lo mejor tú no le estás hablando malo, pero el gesto, la acción lo hace a ellos ver que no está bien que responda de esa manera. Pero cuando uno empieza a orar, cuando uno empieza a ser humilde, y uno empieza, porque esa palabra mansedumbre habla de humildad, mi amado, y empezamos a ser humildes, empezamos a ver el impacto de Dios en los lugares, amado. Es diferente el lugar. ¿Por qué es diferente? Porque están tratando con una persona diferente. Ellos están acostumbrados, los jefes, a tratar con personas respondonas, malcriados. Así es, amado. Personas bravas que tratan mal a la gente. Ahora, cuando tratan con una persona que le están metiendo presión, pero esa persona está practicando la mansedumbre, ellos se sienten confundidos. Ellos se sienten diferentes. Dice, pero este hombre, yo le hablo de esta manera y lo veo con esa humildad, lo veo de esa forma. Pero diga conmigo, con mi fuerza yo no pudiera. Es Cristo en mi vida. Sin Cristo yo no lo puedo hacer. Solo por medio de Cristo yo lo puedo lograr, amado. Y yo decido perdonar, amén, esa ofensa que estamos hablando del perdón. A lo mejor dirá, pastor, pero todo ese testimonio tiene que ver con el perdón. Porque si yo no perdonara la ofensa, yo no pudiera actuar de la manera correcta delante de la gente. El hermanito por aquí levantó la manita. Por eso la Biblia nos manda, amado, a perdonar. Dios lo bendiga a todos. Amén. Lo que pasa es que cuando uno está en un trabajo y la gente ven uno orando y esa gente que son ateos. Son ateos y no sienten a Dios. Pero nosotros sentimos a Dios, pero la gente no sienten a Dios. Siente lo malo, el bacheteo, todas esas porquerías que tú dices. Todas esas cosas malas, que a Dios no le agrada esas cosas. Solamente yo orando y aquel bachateando por lo malo. Pero todo el mundo estamos con el Señor. Pero el que no se siente al Señor, no siente la presencia de Dios. Amén. Amén. Practicamos la mansedumbre, amado. Ellos nos empiezan a mirar y empiezan a ver, él es diferente. Veo que el jefe le mete presión, pero es diferente, amado. Pero puedo mantenerme unido a Cristo. Hay cosas que me desligan. Hay cosas que me desligan de Dios, amado. El pecado me desliga de Dios. Por eso estamos tocando esto, amado, que esto se ve como si nada. La mentira,
amén, todas estas cosas que se ven así suavecito, no, eso es pecado. Y eso no le agrada a Dios. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y entre muchas características más que habla en ese verso. Pero quiero hablar de eso porque eso lo tienen como si nada. Amén. Y eso es algo grande delante de Dios. El pecado a Dios no le agrada, amado. Y mucho menos la falta de perdón, porque crea una raíz de amargura. Y con esa raíz de amargura yo voy a dañar a otros. Pero diga conmigo, hoy yo voy a perdonar. Yo voy a perdonar. Dice, porque voy a ganarme a mi hermano. ¿Cómo me voy a ganar a mi hermano? Ese jefe, ¿sabe lo que me dijo? Ora por mí. ¿Cómo yo pude ganarme eso de él? Con el ejemplo, amado. Usted ve que estamos enseñando por medio de la experiencia, por medio del consejo bíblico, practicándolo. Entienda esto, amado, que sin la práctica de la palabra y de la obediencia a Dios jamás pudiéramos hacerlo. O sea, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, pero el que me ama guarda mi palabra, la obedece, obedece mi palabra. Y ahí es donde nosotros vamos a ver resultados de parte de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire cómo nos ganamos las almas para Cristo, amado. ¿Cómo nos ganamos las almas para Cristo? Perdonando las ofensas. Vamos a sufrir muchas ofensas. ¿Cuántos sufren ofensas? ¿Cuántos sufren ofensas? Pero diga conmigo, vamos a perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. La unidad no elimina la diversidad. Voy a tocar este punto rápido, amado, porque dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, cuando nosotros hablamos de esta diversidad, estamos hablando de variedades de dones, funciones y llamados que Dios da con un mismo propósito. Dios no me va a dar un llamado a mí o me va a dar un don a mí y por medio de ese llamado y ese don voy a estar yo dividido, amado. No. Como dice ahí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿ves? Es el Espíritu el que da ese don. Y ese don tiene un propósito. Amén. Ese don dice que la diversidad no contradice la unidad. La enriquece cuando hay amor, orden y un mismo propósito en Cristo. Se enriquece esa diversidad. Porque veo al hermano que da una profecía de parte de Dios, siendo usado por Dios en ese don. Somos edificados a través de la palabra. Y viene el otro hermano y da una enseñanza. A través del don de la enseñanza también, amado, la iglesia está siendo edificada. Y usted ve que hay diversidad. Y vienen los hermanitos aquí que a lo mejor no enseñan ni predican. Nuestros hermanitos Wilfredo y Clara. Y cogen la escoba y cogen el mapa y se van al baño. Y eso también edifica la iglesia. Usted ve que hay diversidad de funciones. Amén. Y viene la hermanita, canta un corito. Y viene el otro hermanito y hace. Son diversidad, diferentes cosas que pueden hacer. Pero eso no contradice la unidad, mi amado. ¿Sabe lo que hace eso? La enriquece. Porque hay amor, hay orden y un mismo propósito en Cristo. Dios no nos hizo iguales, pero sí nos unió en un solo cuerpo. Porque yo quiero que usted mire que está a su lado y usted no se parece a él, ¿verdad que no? Mírenlo al que está a su lado. ¿Verdad que no son iguales? Usted es diferente. Yo me puedo parecer un poquito a mi mamá porque salí de ella, pero ella no es igual a mí. ¿Verdad que no es igual a mí? Pero si nos unimos en un solo cuerpo, cada creyente tiene un propósito. Yo quiero que alguien me lea rápido 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 al 14. Que me lea 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 al 14, a ver lo que dice la Biblia ahí rápido, con referente a esto que estamos hablando ahora. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino muchos. ¿Hasta ahí?
Amén. Sí, del 12 al 14. Valoro el don de otro, aunque sea diferente al mío. Una pregunta, amado. Valoro el don de otro, aunque sea diferente al mío. Lo valoro. Valoro el don de otro, aunque sea diferente al mismo. Pablo, cuando está enseñando en este capítulo 12, amado, que habló de los dones del Espíritu. Amén. Nosotros lo estuvimos tocando hace un tiempo atrás, lo que es los dones del Espíritu. Amén. La función de cada uno de ellos y profundizamos en ellos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Hoy no vamos a profundizar en los dones del Espíritu. Amén. Sino que vamos a hablar de cómo Pablo utiliza en este capítulo 12 cuando habla del cuerpo. Que yo no le puedo decir a mi mano que yo no la necesito. Usted ve, amado, estamos hablando de la unidad. Yo no le puedo decir a esta mano que yo no la necesito, ni el pulmón puede pelear con el corazón, porque el corazón necesita el oxígeno que el pulmón le da, y el pulmón necesita la sangre que el corazón bombea hacia allá, y la sangre necesita las funciones de ellos para poder circular por el cuerpo. Por eso cuando el Espíritu Santo utiliza a Pablo, y viene esta revelación de él viendo el cuerpo humano, empieza a hablar cómo el cuerpo Dios lo hizo tan perfecto y tan unido que se necesita cada parte de ese cuerpo funcional en unidad, porque si no, si hay una división o una pelea entre ellos, le da un paro cardíaco. Si no sube al cerebro el oxígeno, también, amado. Si no sube la sangre al oxígeno, también. Por eso el apóstol está hablando a través de este versículo, a través de este capítulo, de esta parte que estamos hablando, sobre la unidad que tiene que estar el cuerpo, amado. Es lo mismo, unido, el cuerpo no va a pelear. No podemos pelear, amado, si el cuerpo pelea contra sí mismo, le pasa algo. Todo funciona en un orden. El corazón bombea a un ritmo, amén, los pulmones respiran a un ritmo y todo funciona a un orden, amado. Hay un orden para todo, porque ese orden va a mantener una unidad. ¿Ve? Para que puedan ellos funcionar de la manera correcta. Ahora la unidad se sostiene en el amor. Colosenses 3:14. Creo que el tiempo no nos va a dar hoy para terminarlo, amado. Todavía nos quedan unas partes aquí y ya el tiempo ha avanzado. Colosenses 3:14. ¿Quién lo tiene? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto que mantiene la unidad aún en medio de diferencia. ¿Por qué el amor es el vínculo perfecto conforme la Escritura así lo enseña? Porque cuando una persona ama, perdona. Usted ve, mi amado. Perdonar sin guardar rencor. ¿Cómo puede ser eso? Porque amo a esa persona. Y como la amo, ¿qué voy a hacer? La voy a perdonar. Por eso la Biblia dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Si yo amo verdaderamente a mi prójimo, como la Biblia me dice, ese amor me va a llevar a perdonarlo. Y ese perdón me va a llevar a mantener un vínculo de paz. Me va a llevar a mantener una unidad. Yo puedo, amén, mantenerme con koinonía, que es la palabra griega para lo que es comunión. Puedo tener comunión. ¿Por qué? Porque hay koinonía entre ambos. Podemos tener comunión. ¿Por qué podemos tener comunión? Porque hay amor. Y como hay amor, amado, ese amor me lleva a mí a perdonar las diferencias que pueda tener mi hermano hacia mí. O las diferencias que yo pueda tener hacia esa persona. El amor que yo siento me lleva a perdonar. Y ese perdón, amado, va a mantener una unidad. ¿Usted ve cómo se puede mantener la unidad? Una de las cosas que tenemos que tener es amor, porque el amor me va a llevar a perdonar sin guardar rencor. Yo perdoné a la persona y no voy a estar todo el tiempo, amén, por lo que me hizo. O sea, digo que lo perdono o la perdono, pero sigo tratando mal. Sigo recordando eso. Amén, y trayéndolo no para edificación, sino para dañar, para destruir.
Es decir, no he perdonado de corazón. ¿Cuántos se acuerdan de ese tema que hablamos? Perdona de corazón. Que la Biblia habla del perdón de corazón. El perdón de corazón es aquel, amado, que cuando aquel que me ofendió, yo lo he decidido perdonar, yo puedo tener comunión con la persona como si nada. ¿Por qué puedo tener comunión con la persona como si nada? Porque lo he perdonado. Y ese perdón me lleva a mí a no romper una unidad. Mira, amado, con esto voy a terminar el tiempo avanzado. Creo que lo vamos a continuar después, quedan varios puntos aquí que quiero tocar. Amén, que están aquí. Amén, que no podemos pasar por alto. Amén, pero yo me acuerdo ese día cuando al hijo mío lo empujaron bien fuerte, que él barrió la cancha de tabloncillo y el hombre que lo había hecho, había un muchacho que estaba mirando. Esto es un testimonio que yo no lo sabía. Fue ese muchacho que me lo dijo hace poco. Se me pegó y me lo dijo. Ese muchacho estaba ahí. Hoy es un muchacho íntimo con nosotros, lo amamos, lo aconsejamos y hemos establecido una amistad. Pero si él no me llega a dar el testimonio, yo no sabía eso. Él se quedó mirándome a mí, el muchacho, a ver mi reacción. Y escuche bien, el muchacho me dice a mí, me testifica, que él estaba preparado, que en ninguna manera yo le di motivo para él pensar eso. Yo siempre he dado un motivo, lo que es un testimonio en los lugares que voy. Pero como la mente de él estaba entenebrecida, amado, usted sabe, no le sirva al Señor, pues piensa de esa manera, como el caserío. Si tú le brincas, yo le brinco. Así se cría la gente de esa forma. Pero él me dice que él estaba pendiente a que yo le brincara encima al hombre, para él también brincarle encima al hombre. Mire eso, amado, la maquinación diabólica que había. Para que usted vea, amado, cómo son las tinieblas. Pero al él ver, escuche esto, al él ver mi actitud, cómo me pude permanecer, perdonar a la persona, él observar todo eso y después reconciliarlo con otro que le había dado, que hicieran la amistad, se perdonaran y pudieran jugar como si nada, amado. Mire la capacidad que da Dios, tratar con una persona que golpeó a tu hijo fuertemente. Eso solo lo puede hacer Jesucristo, amado, cuando llega a la vida de uno. Le cambia el corazón, cambian las actitudes, porque la mantenemos sujeta al dominio del Espíritu. Muchas personas me han dicho, ¿cómo lo pueden lograr? Sometiendo esta carne al dominio del Espíritu, yo puedo lograrlo, amado. La Biblia dice ahí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre utilizamos el mismo ejemplo porque está en la Biblia y la mejor forma de enseñar es la palabra. Pedro nunca más sacó una espada, amado, nunca. Vemos la historia de Pedro, amén, en el libro de los Hechos, y vemos un hombre transformado por el poder de Dios. Vemos un hombre predicando la palabra con denuedo, unción, poder. Las vidas quedaban atónitas. Los religiosos, los doctores de aquel tiempo lo veían hablar y decían, ¿quién le enseñó a hablar así? Habían reconocido que estaba con Jesús. Había poder en la vida de Pedro, amado. Pedro nunca más picó una oreja. Fue cambiado por el poder de Dios. Se puede cambiar, amado. Se puede, diga conmigo, se puede cambiar por la obediencia a la palabra de Dios. Podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero pudimos ser el medio para sembrar paz entre dos muchachos que habían peleado. Y uno de ellos, porque mi corazón fue probado, fue el que le había dado a Giancarlo. Ese empujón. Y sabe que cuando yo vi eso, amado, mi corazón se llenó de tristeza cuando el otro muchacho peleó. Porque él le hizo lo mismo a otro, pero aquel no era cristiano. Aquel se levantó y pelearon. Y Dios me dio la capacidad para ser un pacificador. Aquel muchacho que le había dado a mi hijo, ese empujón, ahora estaba siendo el pacificador para que pudieran ellos tranquilizarse, perdonarse, que es lo que estamos hablando del perdón. Perdonarse y poder seguir jugando tranquilos, porque ellos estaban jugando baloncesto. Pero como no le sirven al Señor, están influenciados bajo el maligno. Ahora están viendo una actitud diferente. Y algunos de ellos son apartados y tienen conocimiento. Dicen, wow, todavía hay gente de Dios, mi amado. Pero ¿cómo se puede lograr todo esto?
por medio del perdón. Si no se perdona, mi corazón se daña. Cuando aquel muchacho le hubiera dado, me hubiera llenado de gozo, que no fue lo que pasó. Me llené de tristeza al ver la condición caída que hay del ser humano, porque un día estuve de esa manera. Pero Cristo transforma, mi amado. Te llena de amor y ese amor te lleva a perdonar a aquel ofensor. Ese amor te lleva a perdonar a aquel que te ha hecho daño, mi amado. Vamos a continuar más adelante. La parte que nos falta entre varias de ellas es la falta de unidad trae consecuencias. Para que vayan estudiando, leyendo, vamos a estar en Santiago capítulo 3, verso 16, hermano, tomando nota. Así pueden ir leyendo, amén, estudiando, para que así también se edifiquen, amén, y puedan aportar en medio de la clase. Santiago capítulo 3, verso 16, vamos a estar desarrollando, amén. Y para culminar vamos a estar hablando del Salmo 133. Esa va a ser la culminación del estudio. Amén. Para que lo vayan anotando y lo vayan leyendo en su casa, si Dios me lo permite dárselo, porque usted sabe que estamos esperando a Cristo. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Amén. Estamos esperando al Señor. Esas son las porciones que vamos a estar tocando. Salmo 133 va a ser la culminación del estudio. Y lo que es Santiago capítulo 3, verso 16 en adelante, vamos a tocar algunos versículos ahí para que usted vea las consecuencias cuando hay división, qué es lo que sucede. Y luego después en el Salmo 133, le estoy resumiendo, vamos a estar viendo la bendición que hay en la unidad, porque allí envía bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Así que nos ponemos sobre nuestros pies. Si hubiera alguien hoy que desea la oración, que desea reconciliarse con el Señor, esta es la noche, mi amado. Vamos a continuar este estudio, si Dios lo permite, para así darle finalidad. Sabe que no me gusta dejar los estudios sin terminar. Creo, amén, en lo que es la responsabilidad. El tiempo avanzó hoy. ¿Cuántos se edificaron con lo que hemos hablado? Gloria al Señor para siempre. Si hubiera alguien en medio de nosotros que desee la oración, que desee reconciliarse con el Señor, pastor, ayúdeme por aquí con mami que pasó para acá, para que así Dios la fortalezca, Dios la ayude y Dios siga cumpliendo su propósito. También mi amigo José, gloria al Señor. Alabado sea el Todopoderoso. Mi alma te adora, Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Qué lindo tú eres, Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Todopoderoso? Gracias, Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado en esta noche de poder, Dios mío, Señor, edificar tu iglesia, de poder edificar este pueblo, Dios amado, que ha estado oyendo, Dios mío. Mira, Señor, en esta hora, todas las vidas que han estado conectadas, Padre amado, que han sido ministradas a través de tu palabra. Yo te pido por cada uno de ellos, que tú des fuerza, que tú des salud, que tú te glorifiques en ellos de manera especial, de manera poderosa, Padre. Yo te lo pido creyendo, yo te lo pido confiando, Padre, que será como tú lo dijiste. Yo lo creo, Señor, lo creo junto a esta amada iglesia, Padre. Estamos unidos haciendo tu voluntad, como dice tu palabra. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa, tú lo harás ya en los cielos, Padre mío. Estamos en mutuo acuerdo clamando, Padre amado, clamando, creyéndote a ti, Padre mío. Mira mi amigo José, Padre, que ha pasado. Yo te pido por él. Yo te pido que tú lo ayudes. Yo te pido que tú lo fortalezcas, Padre. Yo te pido que tú sigas cumpliendo tu propósito en él. Yo te pido que tú perfecciones la obra que tú has empezado en su vida, Padre amado. Que tú le fortalezcas, Padre, para que él pueda continuar avanzando, Padre mío, y él pueda ver la bendición y el resultado bueno de servirte, Padre amado. Señor, de entregarnos totalmente a ti, Padre mío. Fortalece sus manos, Padre amado. Ayúdalo, Dios mío, dale la fuerza. Padre, dale la salud, Padre mío. Glorifícate en su vida, su casa, su hogar, Padre.
Clamo junto a esta iglesia creyendo. Clamo junto a este grupo de hermanos creyendo que para ti no hay nada imposible, Señor. Yo soy testigo fiel, Padre. Cuando estaba destruido, acabado, mi matrimonio, mi familia, tú nos restauraste, tú nos levantaste y hoy somos instrumentos para otros de cuán grande y poderoso tú eres, Dios amado. Yo sé y tengo la fe y me uno a Él, Padre amado, que conforme a su fe será hecho en el nombre de Jesús. Ayúdalo, Dios. Dale la fuerza, Padre. Dale la salud, Jehová. En el nombre poderoso de Jesucristo. Lo creo junto a esta iglesia amada, Jehová. Gracias a Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Mi alma te glorifica, Jehová. Oh, gloria al Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Dios mío. Oh, te adoro, Jesús. Oh, tú eres fiel. Tú eres fiel. Él es fiel. Dios es fiel, amado. Dios es poderoso. Aquí se equivocó el enemigo. Este año 2026, esta iglesia se va a unir más. Dile que está a tu lado, únete. Dile, únete, únete. Estamos en una guerra. Estamos en una lucha. El enemigo se cree que va a salirse con la de él. Pero acá hay una iglesia madura en el espíritu que le dice al enemigo: fuera en el nombre de Jesús. Aquí nos vamos a unir más. Aquí nos vamos a amar más. Aquí nos vamos a ayudar más. Aquí nos vamos a dar la mano más. Aquí no le vamos a dar lugar al enemigo, mi amado. Aquí nos vamos a enfocar más. Sanei alai. Sei alaba suita. ¿Cuántos se atreven a darle la gloria a Dios? Ay, papá, mi alma te adora, Dios. Dios mío, mira a tu sierva. Yo te pido por ella, Dios. Yo te pido que tú la fortalezcas, Padre. Yo te pido que tú la ayudes, Señor. Fue el instrumento que tú usaste, Padre mío, para que esto se llevara a cabo. Pero juntos, unánimes, vamos a seguir peleando. Vamos a seguir en la misión, Padre, que tú nos has delegado. No le vamos a dar lugar al enemigo. Ahí está Dios fortaleciéndola. Ahí está Dios fortaleciéndola. Ahí sale. Sí, Espíritu de Dios. Saraya Basolei. ¡Ey! Sale y siento la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? ¡Ay, Dios mío! Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Y adoramos, Jesús. Te damos la gloria. Te damos la honra. Te damos la gloria. Yo le voy a pedir a las damas que pasen por aquí. Las damas de la iglesia, pasen por aquí. Denle un abrazo fuerte a mi hermana. Fuerte, fuerte. Ella sepa cuánto nosotros la amamos, amado. A esta hermana yo la amo de una manera especial, amado. ¿Sabe por qué? Porque fue el instrumento que Dios utilizó para que nosotros llegáramos a este lugar. Y no solo por eso, sino porque Cristo dijo que nos amemos unos a los otros. Y ese mandamiento hay que llevarlo a una práctica. Pero tenemos que amarnos unos a los otros, amado. Oh, te adoro, Jesús. Mi alma te adora. Qué presencia bien linda, amado. Yo no sé si usted puede sentirlo, pero dice la Biblia que allí envía Jehová bendición. Allí, ¿dónde es allí? Donde están unidos, donde están juntos, donde no le dan lugar al enemigo. Y dicen: Señor, vamos a unirnos. Señor, ay, 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 ay. Ay, 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 Dios mío. Oh,
Oh, siento tu presencia. Siento tu presencia. Siento tu presencia. Siento la presencia de Dios. Ay, sáyale. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Para ti, para consolar. Para ti, para liberar. El Espíritu, el Espíritu no, Dios está aquí. muévete en mí. Dígale, muévete en mí. Muévete en mí. mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida De tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dígaselo, Señor, dígaselo al gloria, Señor. Muévete en mí, muévete Dígale, en muévete, mí. muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo tú eres, Gloria, Jesús. gloria a Dios, Santo Jesús, poderoso Jesús. Estamos aquí en la presencia de Dios, a buscar en nuestro lugar de Jesús. Gracias, Señor, por todo en esta noche, Señor. Posamos en esta noche por ti, Señor Jesús, soñando contigo, comimos contigo, amamos contigo en todo tu lugar, Señor Jesús. Tú eres un amor del cielo, Señor. Y el que no busque de Dios se quedará en la tierra, pero en el cielo nos vamos. Y el que nos vamos, se quede, y el que se queda, que se quede, y que nosotros nos vamos. En el nombre de Jesús, ya pronto Jesús viene en camino, sea tarde, sea de noche, sea un año o un par de meses, pero Dios viene de camino. Él viene de camino porque Él no está mirando desde allá arriba. Y lo que no está mirando, lo que no está mirando, gente que no hacen cosas malas y no agradan a Dios. Dios agrada lo que hace la gente buena. Pero Dios es bueno, Dios es amor. Dios es un hombre sencillo. Dios es un hombre que es posible, Señor Jesús. Gloria a Dios, el Señor. Pero es fuerte y saludable, Señor Jesús, como nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Gloria, gloria, gloria. Gloria al Señor. A su nombre. Dios bendiga a Sandra. Dice, Dios le bendiga, hermanos. Sigan orando por Sandra. Usted sabe que ella está pasando por el proceso de ese virus. De igual manera, sigan orando por Jennifer y Juan, que también están pasando por ese proceso. Amén, pastora. Amén. Seguimos orando por nuestra hermana Jennifer, que Dios le dé fuerza, le dé salud. Amén. Nuestra hermana Marangeli también, seguimos orando por ella. Seguimos orando por estas familias, amadas. Nuestra hermana Luz, amado, no la suelte. Sigue orando por nuestra hermana Luz, que Dios siga dándole fuerza, Dios siga glorificándose. Amén. Queremos también presentar en oración, amén, una petición que nos hicieron de una persona que le descubrieron cáncer, está en quimioterapia, pero esa persona mandó esa petición a la iglesia. Amén. Y la iglesia, nosotros le vamos a esta oración porque tiene la fe de que Dios pueda hacer el milagro en su vida, amado. Mire qué lindo es el Señor, que hay gente que tiene la fe. No tengo esa información si es cristiana, pero nos hicieron esa petición, que ella sí es oración, ella pedía esa petición a la iglesia y nos la hicieron llegar a nuestro oído y nosotros la compartimos con la iglesia para que cuando se recuerde de esa petición de esa muchacha que le encontraron ese cáncer, para que Dios la ayude y se glorifique en su vida de una manera especial. También seguimos orando por la familia, seguimos orando por los hermanos, seguimos orando por la iglesia amada en esta hora. Vamos así a orar todos por estas peticiones, creyéndole a Dios. Sigan orando por la familia, sigan orando por los hermanos que no vemos, sigan orando. Nuestra hermana Mayra, amén. Mauricio, seguimos orando por... Amén. Ese es el de la pierna. Seguimos orando también. Sí, que Dios se glorifique. Nuestra hermana Marilyn, amado, no se olvide de ella también. Seguimos orando por Marilyn. Nuestra hermana Eva está aquí, pero ella no se estaba sintiendo bien de salud. Gloria a Dios que hoy llegó aquí con nosotros. Amén. De igual manera, todos aquellos hermanos que no vemos, amados, sigamos orando por ellos para que Dios se siga glorificando en cada uno de ellos. Amén. Amén, sí. Sí, Lice, Iri, Héctor. Amén, Papo, Yuya, cada uno de ellos, amado, siempre también recuerde llevarlo en sus oraciones para que Dios
siga glorificándose en ello. Y si tiene el número, también le puede dar una llamada, también, palabra de ánimo. Amén. También si puede llegar a visitarlos también, amado. Eso es parte que nos compete a todos. Amén. Para que así estos hermanos sean fortalecidos. Usted sabe que Papo pues está débil de salud, pero seguimos orando por él, por su edad. Todo, ¿verdad? Los que han llegado. Ese es el Liceo. Amén. Sí, a Yuya. Amén. Sí, recuerde también Yuya, usted sabe las complicaciones que está teniendo en su corazón, pero sabemos que hay una iglesia amada. Seguimos orando también por los hermanos que están aquí con nosotros. Este hogar, amén, que hemos aprendido a amar de manera especial. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Vamos a orar, amado, por todas estas peticiones. Amén, en esta preciosa hora del Señor, para que sea Dios glorificándose en cada uno de ellos de una manera muy, muy especial. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno a mis hermanos, como dice tu palabra, Padre, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, tú lo harás en los cielos, Padre. Yo me uno a mis hermanos a clamar, a suplicar, a rogar, Dios mío, a pedirte, Padre, por cada uno de los que se han mencionado, Padre. Tú los has oído. Tu palabra nos enseña, Padre amado, sobre por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos delante de ti todas nuestras peticiones, Padre. Hemos dado a conocer nuestras peticiones delante de ti, Padre amado. Tú las has oído, cada uno de ellos, Padre. Glorifícate, Padre, dando fuerza, dando salud, dando vigor, Padre, fortaleciendo, sanando, levantando, ayudando, Padre. Gracias por las peticiones que has contestado, gracias por las que contestará, Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Padre. Yo clamo a ti junto a esta iglesia creyéndolo, Padre, que para ti no hay nada imposible. Al mismo tiempo ruego por los enfermos, ruego por los desahuciados, ruego por los presos, ruego por los sentenciados a muerte, ruego, Padre amado, por las vidas, ruego, Padre amado, por los apartados, ruego, Padre amado, por todos y cada uno de ellos en esta hora, que tú te glorifiques, Señor, que tú tengas misericordia, Padre mío, le dé fuerza, le dé salud, le dé vigor, Padre, y cumplas tu propósito en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos disponemos a salir de este lugar por tu presencia. Te pedimos que nos cuide, que nos guarde, Dios, que nos libre de todo peligro y todo accidente, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te daremos por siempre la gloria, Señor. Amén y amén. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.